juega un papel crucial. Australia es como es porque es una isla. Durante millones de años, los mares circundantes aislaron la gran tierra del sur del resto del mundo y mantuvieron a raya toda posible influencia exterior. Pero Australia no siempre fue una isla. En un tiempo perteneció a un mundo primitivo ya perdido. La evidencia queda al descubierto gracias a las olas. Incrustados en la roca yacen restos fósiles de árboles que formaron parte de un bosque universal que rodeaba la Tierra hace 250 millones de años. Los troncos y hojas son de árboles primitivos llamados Glossopteris. Ellos y su mundo desaparecieron hace ya mucho tiempo. Idénticos fósiles han aparecido en la Antártida, Sudamérica, África y la India. Se confirma así la evidencia, al igual que comparando las formas tan similares de estos continentes, de que en un tiempo estuvieron unidos a Australia, formando un gran supercontinente, Gondwana. Esta es la forma que tendría Gondwana hace 150 millones de años. Australia, unos 3.000 kilómetros más al sur de lo que está ahora. A pesar de encontrarse muy cerca del Polo Sur, no había hielos, porque el mundo era mucho más cálido. Gondwana Australis era un lugar de lluvias copiosas y vegetación exuberante. Todavía quedan lugares en Australia que recuerdan ese mundo perdido. En estos arroyos de montaña viven auténticas y sorprendentes reliquias. Unos mamíferos todavía más extraños que los marsupiales. El ornitorrinco es uno de los solo 3 miembros de un orden primitivo de animales que vive en nuestros días. Es una criatura tan extraña que los zoólogos, cuando el primer ejemplar llegó a Europa, pensaron que se trataba de una falsificación, trozos cosidos de distintos animales. Pero la rareza la crea el ojo mismo del observador. El ornitorrinco es un animal diseñado a la perfección para su vida acuática. Tiene la sangre caliente, pelo y patas palmeadas para nadar. Pero la característica más curiosa es ese pico como de pato. Con los ojos, los oídos y los orificios nasales cerrados completamente bajo el agua, el pico se convierte en un órgano sensorial sorprendentemente sofisticado. Una pala agudamente sensitiva que detecta las insignificantes corrientes eléctricas que emanan de los diminutos músculos de gusanos y lombrices escondidos entre la grava. Las presas son almacenadas en unas pequeñas bolsas que el animal tiene en los carrillos y transportadas a la superficie, donde son trituradas por placas córneas y engullidas. El pelaje grasiento impermeable forma además una capa de aire que aísla al ornitorrinco del agua, que en el invierno se acerca a la temperatura de congelación. Los ornitorrincos normalmente viven en solitario. Aunque varios de ellos busquen alimento en la misma zona de un río, se mantienen bien apartados unos de otros. Pero llegada la época del apareamiento, a comienzos de la primavera, los ornitorrincos buscan pareja, y son las hembras las que toman la iniciativa. Los dos se rodean restregándose y acariciándose con el más sensible de sus órganos, el pico. La hembra tiene que procurar no provocar al macho, porque éste cuenta con un espolón venenoso en cada una de sus patas traseras. Si bien este es un arma más apropiada para utilizarse contra otros machos. En el cortejo, los rozamientos y caricias conducen a la mutua confianza y permiten a la pareja el acoplamiento.
Copularán con frecuencia en las semanas siguientes. Cada encuentro acompañado por el ritual de juegos y caricias. Una vez preñada, la hembra se retira a una cámara al final de una madriguera que se adentra haciendo curvas en las márgenes del río hasta unos 30 metros. Aquí, en un nido de hojas húmedas, espera la llegada de sus pequeños. Es quizás la forma en que se reproducen, más que su forma de vida inusual, lo que hace de los ornitorrincos y sus únicos parientes que viven hoy día, los equidnas, unos mamíferos tan sorprendentes. La estirpe de los equidnas también se remonta a los bosques de Gondwana. Únicamente 2 variedades sobreviven. Este de hocico largo husmea en busca de gusanillos el lecho del bosque, que succiona con el mismo hocico. Su pariente de hocico más corto y con más púas tiene fuertes uñas con las que rompe troncos podridos y una larga lengua para sorber termitas y hormigas. Las hembras necesitan aprovisionar alimentos cuando se acerca el momento de la llegada de sus pequeños. Al igual que los ornitorrincos, se retiran a una madriguera. Sorprendentemente, estos animales no paren sus crías como los demás mamíferos, sino que ponen huevos. La hembra de equidna deposita su único huevo dentro de una bolsa. El embrión está ya muy desarrollado y lo incuba durante solo 10 días. El primer movimiento del bebé equidna es para buscar la leche, alimento esencial de todos los mamíferos recién nacidos. Pero estos mamíferos ovíparos carecen de pezones. La cría empuja una zona determinada dentro de la bolsa, estimulando las glándulas mamarias, y la leche rezuma por unos poros especiales. Podría parecer un modo difícil de lactar, pero el hocico diminuto lame el líquido con facilidad y el bebé incrementa su peso 100 veces en las primeras 3 semanas. El bultito informe pronto adquiere el aspecto de sus padres, aunque sigue desnudo. Cuando crecen las púas, la cría naturalmente es expulsada de la bolsa, pero mamá continúa alimentándola con su leche durante otros 5 meses. Solo entonces el pequeño equidna abandona la madriguera definitivamente. El equidna y el ornitorrinco son parte de la herencia de Gondwana, Australia, el resto del linaje desaparecido. Pero hace unos 100 millones de años aparecieron otros mamíferos cuyos descendientes llegarían a dominar Australia. Estos mamíferos ancestrales se parecían mucho a los fascógalos de cola de escoba, pequeñas bestias de pelo y sangre caliente que les permitían permanecer activos en el frío de la noche. Las horas de la luz del día pertenecían a los reptiles, que necesitaban el calor del sol para funcionar. Los más espectaculares eran los dinosaurios, que reinaron en Australia durante 100 millones de años. La mayoría eran herbívoros, que se alimentaban de helechos y otros vegetales primitivos.
Pero un gran cambio iba a sorprender a este mundo primigenio, sentando las bases para la decadencia de los reptiles y el ascenso de los mamíferos. Gondwana se dividía. Fuerzas inmensas desplazaban continentes, reorganizaban los mares, creaban nuevos entornos. El clima de la Tierra cambió. Hubo un enfriamiento progresivo en todo el globo. Los bosques antiguos dieron paso a una vegetación esencialmente distinta, las plantas de flor. Y esto condujo a un cambio esencial en la vida animal también. Hace unos 65 millones de años, los dinosaurios habían casi desaparecido y los mamíferos iban a entrar en escena. Las flores ofrecen néctar para atraer a los polinizadores, principalmente insectos, y ellos a su vez son un manjar delicioso para los pequeños mamíferos. A medida que las plantas de floración se extendían, los insectos se multiplicaban y los mamíferos que se alimentaban de ellos prosperaban. Algunos ya no ponían huevos, como los ornitorrincos y los equidnas, sino que daban a luz hijos vivos. Un grupo de ellos adoptó gestaciones muy breves. Las crías nacían formadas solo parcialmente y completaban su... Así de pronto, no sé qué puedo hacer. No tengo miedo. Pequeñas primitivas bestias. Una característica evolucionó independientemente entre las diversas especies de marsupiales. Una bolsa o marsupio, donde las crías, bien protegidas, completan su desarrollo aferradas a los pezones de la madre. Mientras el periodo de gestación es muy corto, solo 12 días para estos bandicoots, las crías necesitan ser amamantadas durante un periodo relativamente largo. Pasarán 70 días antes del destete. Las bolsas se desarrollaron de muy diferentes formas y tamaños. Unas se abrieron hacia adelante, otras hacia atrás. En los cazadores, como este cuol, no es más que un repliegue de piel. Pero los jóvenes están firmemente afianzados a los pezones. Su existencia depende de ello. Ya tienen suerte de estar vivos. Su madre dio a luz a unos 30, pero tiene solo 6 mamas, y los otros se quedaron atrás en la carrera por asegurarse una. Más tarde, cuando ya están desarrollados casi por completo, los jóvenes cuols continúan sin separarse de la madre. Se suben a cuestas para dar un garbeo siempre que pueden, mientras ella sale a cazar por la noche en la maleza. Es una buena forma de tomar lecciones de técnica. Y además, al final hay comida. Los quolls se desarrollaron a partir de diminutos devoradores de insectos. Sus antepasados estaban entre los muchos mamíferos marsupiales que se extendieron para aprovechar el ambiente cambiante de Gondwana. Los marsupiales alcanzaron Australia atravesando los bosques que se extendían por todo el supercontinente. Sus ancestros probablemente aparecieron por primera vez en algún lugar de las Américas. Hace unos 50 millones de años, solo Australia, la Antártida y Sudamérica seguían unidas. Y es Sudamérica la que nos proporciona importantes pistas para saber por qué los marsupiales de Australia evolucionaron como lo hicieron. Los Andes se originaron mucho después de la división de Gondwana.
pero a su sombra todavía persisten rastros del antiguo supercontinente. Las grandes montañas están flanqueadas por bosques de hayas sureñas, una de las plantas de floración más temprana, casi idénticas a las que crecen en Australia. Y cuando cae la noche, emerge un eslabón con el pasado mucho más significativo. El Dromiciops australis, o monito del monte, es el pariente vivo más cercano del antepasado de todos los marsupiales australianos. Tiene el tamaño de un ratón y se alimenta de insectos como toda esa estirpe primitiva. Mientras los antepasados del Dromiciops se dirigieron al extremo australiano de Gondwana, otros marsupiales se diversificaron en la parte sudamericana. Entre los más afortunados se encuentran los opossum. 20 especies viven aún hoy día. Unos se alimentan en el suelo. Otros, como este opossum ratón, vaga sobre los árboles. Principalmente son bestias solitarias, aunque una abundancia de comida puede unirles. Los opossum son muy hábiles cazando insectos y también son aficionados a los alimentos vegetales fácilmente digeribles, especialmente al néctar. Mientras el opossum lanudo y sus parientes recolectaban un montón de alimentos, sus crías a salvo en el marsupio, otros marsupiales sudamericanos se hacían carnívoros especializados. Un opossum incluso se echó al agua en busca de su presa. El yapó es el único marsupial que ha adoptado el modo de vida anfibio. Es el equivalente marsupial del ornitorrinco. El yapó está bien dotado para su especial existencia. Las patas traseras son palmeadas para generar la fuerza natatoria. Y las extremidades de las patas delanteras terminan en almohadillas sensibles con las que el animal detecta a sus presas. Un gran inconveniente podría ser el que la bolsa marsupial se llenara de agua y ahogara a las crías. Pero hasta ese detalle está previsto. Secreciones grasas alrededor del labio de abertura la sellan, convirtiéndola en una cámara estanca al agua. Bajo el agua, los dedos sensoriales hacen su tarea. Los ojos están cerrados y el yapó encuentra su alimento únicamente con el sentido del tacto. El yapó sube a la superficie para devorar su presa de peces y crustáceos. ¿Por qué ninguno de los marsupiales de Australia ha adoptado esta forma de vida anfibia? Es un misterio. Quizá el ornitorrinco estaba ya demasiado bien asentado. Sorprendente como es el yapó, restos fósiles nos revelan que en un tiempo vivieron aquí marsupiales incluso más extraordinarios, feroces cazadores y asesinos. Algunos parecían nutrias gigantes, con enormes y afilados dientes. Otros eran cazadores caninos del tamaño de los osos. El Thylacosmilus, de dientes como sables, y sus parientes eran quizá los más fieros de todos. Y sus presas no eran otros marsupiales, sino todos los demás mamíferos. Estos exóticos marsupiales cazadores se han extinguido, pero viven aún reliquias de sus presas. El perezoso pertenece al otro gran grupo de mamíferos, los euterios o placentarios, que nutren a sus pequeños todavía sin desarrollar, no en bolsas externas, sino dentro del cuerpo de la madre, en la matriz y por medio de la placenta. Estos mamíferos sin marsupio, la rama a la que nosotros los humanos pertenecemos, evolucionaban en la Tierra al tiempo que los marsupiales. Mientras algunos, como los osos hormigueros, se alimentaban de insectos,
La mayoría de los placentarios eran herbívoros, y era su carne la que servía de alimento a los marsupiales. Un grupo, los primates, se hizo especialmente experto en la recolección de hojas y frutos. Son animales muy sociables, que se mueven en grandes grupos formados por hembras y sus crías, y dirigidos por fuertes machos. Gracias a los fuertes vínculos entre madres e hijos y a su gran agilidad, los primates de Sudamérica son eficientes explotadores de su mundo en las copas de los árboles. Pero ni sus ancestros ni ningún otro mamífero placentario primitivo consiguió nunca alcanzar el extremo australiano de Gondwana. La hazaña fue realizada solo por los marsupiales, y se encontraban bien atrincherados cuando un suceso de la mayor importancia aseguró que los marsupiales heredaran Australia. Hace 50 millones de años, Australia se separó de Gondwana definitivamente y se desplazó hacia el norte con su carga de marsupiales ancestrales. No habiendo mamíferos placentarios con los que competir por el espacio vital, los marsupiales australianos se desarrollaron en un asombroso orden de criaturas, incluyendo una gran variedad de herbívoros. Había bestias enormes del tamaño de un buey que se alimentaban de las hojas de los arbustos y árboles bajos. Los marsupiales más grandes que han existido nunca. Otros tenían trompas colgantes para alcanzar las ramas más altas. Y con tal abundancia de carne había carnívoros. El más grande y más fiero era el tilacóleo, un opósum o zarigüeya asesino del tamaño de una pantera. Otros marsupiales predadores eran más parecidos a los lobos. Los últimos tilacinos o perros marsupiales todavía merodeaban por los bosques de Tasmania hace solo 50 años. Al contrario que los leones marsupiales con su rápido salto, los tilacinos sometían a sus víctimas a una persecución obstinada. En un tiempo hubo una gran variedad de estos lobos marsupiales, como la hubo de esta otra criatura espantosa. El diablo de Tasmania es la única reliquia viviente de una gran familia de bestias que se alimentaba casi exclusivamente de carroña. Los diablos nos recuerdan la edad de oro de los marsupiales de Australia. Hace 15 millones de años, sus ancestros se regalaban con una vasta colección de carne de marsupial, desde bandicoot a los muchos otros animales que evolucionaron haciéndose herbívoros. Los primeros herbívoros vivieron en los árboles. Los ancestros del opósum y este cuscús manchado que todavía habita los bosques del norte. Los cuscús son arborícolas, pero algunos de sus antepasados lejanos se aventuraron a bajar al suelo. Y de esos primitivos opósum evolucionaron los marsupiales más característicos de todos, los canguros. ¿Cómo pudo suceder el primer paso de la bajada de los árboles? Queda revelado por el opósum de cola de escoba. Se alimenta sobre los árboles, pero también pace en el suelo del bosque. Para mantener el equilibrio en las ramas se mueve a saltitos. Y esta puede ser muy bien la génesis del salto del canguro.
Algunos de estos primitivos aventureros permanecieron en el suelo, donde los saltos demostraron ser un medio efectivo de llegar a cualquier parte y escapar de los predadores. La rata canguro almizclada representa a esos primeros moradores del suelo. Es un retrato viviente del fundador de la gran familia del canguro. La locomoción delegada principalmente a las patas traseras. Las delanteras se convierten en manos con las que manipular plantas, frutos caídos y semillas. Este diminuto marsupial vive solo. Esos alimentos tan nutritivos están muy dispersos y mejor recogerlos y ocultarlos a la competencia. A menudo entierra los sobrantes almacenándolos para las épocas en que el alimento pudiera escasear. Pero a la vez que se abrían nuevas posibilidades en el suelo, también había nuevos peligros, y los canguros primitivos, como este betón pardo, aprendieron a construir sus nidos para esconderlos a sus enemigos. El rabo prensil, tan útil para colgarse de las ramas de los árboles, se convertía ahora en un útil instrumento para transportar el material necesario para construir el nido. El rabo también vino a servirles de contrapeso. Al ser las patas traseras más fuertes y los pies más grandes, los saltitos se convirtieron en verdaderos brincos. A pesar de que los betongs son animales solitarios, necesitan unirse para reproducirse y lo hacen muy cautelosamente. Machos y hembras son iguales en tamaño y fuerza, y los intentos del macho por cortejar a la hembra están llenos de indecisión. Su pata trasera le protege mientras él acerca el hocico lo suficiente para saber por el olor de la hembra si ésta está dispuesta para el apareamiento. Entre estos canguros arborícolas, los machos tienen que competir entre sí por los derechos de apareamiento y llegar a ser más poderosos que las hembras. Los grandes machos dejan su rastro de olor generosamente por todo el terreno. Unas glándulas en el tórax segregan un poderoso mensaje químico que habla de su tamaño y su fuerza. Un mensaje que advierte a los otros machos que él está cerca y que no consentirá intromisiones. Los machos entran en conflicto más a menudo porque estos canguros viven en grupos aislados y con el tiempo la competencia tiende a hacer prevalecer a los más fuertes. Los marsupiales arborícolas son una rareza evolutiva. Vivían ya en el suelo, pero en algún momento del pasado regresaron a las alturas para sacar provecho de las hojas de los árboles. Se han readaptado a la vida en las copas de los árboles con pequeños y anchos pies almohadillados que impiden los resbalones y fuertes brazos con largas y afiladas uñas en las manos para aferrarse a troncos y ramas. Los canguros arborícolas se extendían por las selvas tropicales que en un tiempo cubrieron Australia. Ahora solo se encuentran en unas cuantas extensiones en el extremo norte y en Nueva Guinea. Mientras estas extrañas criaturas permanecen ya en una rama evolutiva propia, el tronco principal de la familia del canguro se ramificó en nuevas direcciones por un cambio dramático que sorprendió a Australia hace de 10 a 15 millones de años.
El clima se hizo más seco y gran parte de la selva tropical dio paso a bosques abiertos y grandes praderas. Estos cambios preparaban el terreno para la rápida expansión de los canguros. Además de comer hojas de árboles y arbustos, algunos ualabíes comenzaron a comer la áspera hierba. Poco a poco se trasladaban a las praderas llevando consigo el milagro del nacimiento marsupial. Este extraordinario proceso queda reflejado con este ualabí Tanmar que lame su bolsa. El nacimiento no es más que el comienzo de un arduo viaje. Antes incluso de liberarse de la membrana, la cría desafía a la gravedad y comienza a desplazarse hacia arriba, hacia el marsupio. La lamedura no es tanto para limpiar el camino como para humedecerlo y prevenir que esta diminuta criatura se reseque. Esa es toda la ayuda que obtiene de su madre. Es del tamaño de la yema de un dedo, pero sus antebrazos y sus garras están bien desarrollados y son lo bastante fuertes como para emprender el camino cuesta arriba a través de la jungla del pelaje de su madre. El pecho y los pulmones son también lo bastante grandes como para que pueda aspirar el aire vital que necesitará en su larga escalada. Una vez que alcanza el borde de la bolsa, es probablemente el olor lo que guía a estas criaturas al interior, hasta una de las mamas. Se aferra al pezón que se dilata dentro de su boca, manteniendo a la cría fuertemente sujeta. La composición de la leche varía para ajustarse a las necesidades de la cría a medida que ésta crece, haciéndose cada vez más rica en grasas y proteínas. Pero hay también otra opción más inflexible. Si las condiciones son adversas, el flujo de la leche se interrumpe y la cría muere para salvar las reservas de la madre. Si todo llega a buen término, este periodo dentro del marsupio habrá durado 6 meses. Entonces la cría tiene un segundo nacimiento, al mundo exterior esta vez. Estas primeras excursiones son bastante breves y la bolsa sigue siendo su casa por unos cuantos meses más. Los marsupios suponen una gran ventaja en el ambiente imprevisible de Australia. Son útiles portabebés cuando los padres tienen que ir en busca de mejores pastos. Con medios flexibles de reproducción y un medio eficaz de transporte, los canguros se vieron favorecidos con la expansión de las praderas. Las poderosas patas traseras trabajan mucho como eficientes resortes.
y el abdomen se mueve arriba y abajo bombeando aire a los pulmones y ahorrando así esfuerzo muscular. Con el paso del bosque a las praderas, los canguros, como estos grises celeste, se hicieron más sociables. Tanta cantidad de comida fácil eliminó la necesidad de competir por ella apartándose del prójimo. Y así además hay más ojos para ver el peligro. A medida que el clima australiano se hacía más seco, la hierba se hacía más abundante, pero también más dura y áspera para los dientes y la digestión. Los dientes del canguro se agrandaron para pulverizar las fibras más duras, y su gran estómago adquirió microbios especiales para que las transformaran en nutrientes fácilmente asimilables. Muchas especies incluso desarrollaron un tipo de masticación rumiante para facilitar la digestión. Devolvían la comida masticada parcialmente y terminaban la masticación enviándola de nuevo al estómago. Vivir en las praderas también les llevó a un cuidado más atento de sus crías. Las llanuras dejan al joven canguro expuesto a los ojos del predador, especialmente las águilas, y la madre le retiene hasta que el peligro pasa. Solo cuando está segura de que están a salvo, relaja los músculos del marsupio para dejar salir a su pequeño. Este sigue volviendo a la bolsa, pero su madre no le dejará volver a entrar todavía. Está enseñando a su cría a venir cuando ella le llama. Si obedece, ella abre sus brazos y se inclina hacia adelante para que la bolsa se abra. Gradualmente, las estancias dentro de la bolsa se acortan. La hierba reemplaza cada vez más a la leche y el joven canguro aprende a acicalarse y limpiarse a medida que crece para independizarse. Los vínculos entre el canguro joven y su madre permanecen fuertes todavía durante un tiempo, pero ella ha vuelto a dar a luz y la nueva cría crece aferrada a un pezón dentro de la bolsa, aunque ella sigue amamantando al joven canguro. Los machos están siempre ojo a visor de las hembras que puedan estar en su punto, siempre dispuestos a seguir el curso sexual. Intentan aparearse con tantas hembras como sea posible, pero el macho más poderoso, el rey gris, reivindica sus derechos exclusivos de apareamiento y siempre está alerta a cualquier desafío. Rascando la cola de la hembra, este macho intruso intenta averiguar si ella es receptiva, pero además es un acto muy provocativo y algo que el macho dominante no puede tolerar. El acercamiento del macho rey es suficiente para decidir al intruso. Si está reuniendo valor para retarle, está claro que todavía no ha llegado el momento. Se aleja cuando llega el rey gris a hacer valer sus derechos. El olor de la orina de la hembra le dice que casi está lista para el acoplamiento.
pero solo será receptiva durante unas pocas horas, y él la cubre del olor de su glándula torácica para advertir a otros machos. De nuevo, ese inquisitivo rascarle la cola, una especie de juego erótico, excitación preliminar. Esta vez ella permanece inmóvil, señal de que está lista para que él la monte. Sorprendentemente, el huevo fecundado no crece hasta su total desarrollo de forma inmediata, sino que se detiene cuando consta de 100 células. Y no continuará creciendo hasta que la cría que está en el marsupio esté a punto de abandonarlo. Pero ahora hay un tipo distinto de interrupción. El intruso ha decidido que es hora del desafío. La hembra se aleja corriendo. El aspirante va tras ella, seguido del rey en una enérgica persecución con la que quiere reafirmar su autoridad. El rey gris patea y restriega un montón de hierba como advertencia. Un despliegue ritualizado de su aroma, y ahora una muestra de poder. Alzándose hasta 2 metros de altura, los poderosos brazos terminados en afiladas garras. Un espectáculo intimidatorio y suficiente generalmente para que los rivales se den media vuelta. Pero este contrincante es de igual tamaño y no está dispuesto a ser humillado. La vida en la cumbre es precaria y breve. Los reyes grises deben enfrentarse a continuos desafíos, y tanto defender su estatus con el tiempo llega a cansar. El macho dominante mira a lo lejos. Un último intento de evitar la contienda, pero fracasa. El objetivo es vencerle cueste lo que cueste, patas y brazos en acción. Las garras traseras son lo bastante afiladas para destripar, pero en defensa, la piel del estómago es dura como una coraza. Para evitar lesiones, los testículos se retraen y la cabeza se echa hacia atrás para proteger los ojos. Un año manteniendo a raya a sus rivales ha agotado la resistencia del rey gris. Esta vez puede estar enfrentándose a su derrota. Las uñas afiladas de las patas traseras arrancan un montón de pelo. Cada uno de ellos busca la ventaja de tener la posición más alta. Finalmente, es el intruso el que se posiciona para el golpe definitivo. Y ahí está.
La pelea está ganada. El intruso es ahora el rey. Pero para el perdedor no hay piedad. Es desterrado a las tierras más pobres en alimento. Agotado por el cansancio de la batalla, es probable que muera. Se gane o se pierda, la pelea tiene un terrible efecto en los contrincantes. Pero para el vencedor las recompensas son grandes. Le ha costado 10 años alcanzar la cima. Y aunque solo pueda reinar durante un año, tendrá casi todas las hembras y un legado de numerosas crías que heredarán su fuerza vencedora. Estas batallas titánicas surgieron con el cambio que la vida del canguro experimentó al cambiar la naturaleza de Australia. Parte del nuevo modelo de naturaleza que vieron estos majestuosos marsupiales extiende sus dominios en la árida zona interior. Esta región seca y árida es el reino de los marsupiales más grandes que existen. Los canguros rojos. Estos espléndidos animales se armonizaron perfectamente con las oscilaciones entre las largas sequías y la breve abundancia. Es el apogeo triunfante de una gran familia que comenzó con diminutos animales insectívoros en los bosques de Gondwana hace 100 millones de años. Las fuerzas que crearon estos símbolos únicos de Australia también han moldeado la vida de los mares que rodean el continente. Los mares situados bajo el trópico de Capricornio. Los fieros mares que azotan la costa sur de Australia son impulsados por los 40 rugientes, los poderosos vientos que a gran velocidad rodean el globo por esas latitudes. La fuerza del oleaje trae el alimento y el oxígeno necesarios para sustentar una maravillosa variedad de plantas y animales que prosperan en estas aguas sureñas. La fuerza del viento y del oleaje modelan la naturaleza de la vida marina de Australia y esculpen el esplendor salvaje del extremo sur del continente. Esta fuerza se genera a mucha distancia de aquí, hacia el sur,
a 2000 kilómetros en el Antártico. Lo que aquí sucede, en este desierto helado, sienta las bases de casi todo lo que ocurre en estos mares que rodean Australia. El aire frío que recorre la meseta antártica en violentas brisas prepara la gran máquina que controla el clima y los sistemas de corrientes del hemisferio sur. Las aguas heladas del Antártico garantizan la vida misma de los mares de Australia. Es la fábrica que produce sus nutrientes esenciales. El proceso comienza cuando se deshace el hielo después de la larga noche invernal polar, y el sol que reaparece estimula un estallido de crecimiento. El calentamiento de las aguas de la superficie las aleja y hace que las aguas frías asciendan desde el fondo. Suben cargadas de minerales que, junto con la luz del sol, favorecen el desarrollo de inmensas floraciones de algas, plantas marinas que son el alimento de grandes multitudes de diminutos crustáceos. Parte de esta abundancia, con el tiempo, atraviesa los mares de Australia después de abrirse paso por entre una compleja red de vida animal que culmina en los grandes mamíferos marinos, desde las focas a las ballenas. La mayoría de las focas, como esta de Weddell, capturan peces y calamares, pero algunas comen pingüinos también. Sobrevivir aquí requiere una gran cantidad de energía. Sin embargo, estos pingüinos atrapan suficientes peces y crustáceos como para alimentar a sus pequeños, para que crezcan fuertes durante el corto verano. Los pingüinos buscan la seguridad en el número. Entran y salen del agua juntos, porque las focas leopardo están al acecho por allí cerca, esperando arrebatar un ave solitaria incauta. La riqueza de los nutrientes generados por el verano antártico fluye adentrándose en los océanos del sur y en Australia a través de un complejo sistema de corrientes. Sus orígenes se remontan a hace 150 millones de años, cuando todos los continentes del sur estaban unidos. A medida que esa gran masa de tierra se dividía, los océanos se movían de distintas formas. Australia se separó definitivamente hace 45 millones de años y se corrió hacia el norte. La Antártida estaba rodeada de corrientes frías y el Polo Sur se heló. Donde las corrientes circumpolares se encuentran con los océanos de temperaturas más cálidas, hay alimentación rica para muchas aves marinas, antes de que las aguas más frías se vayan al fondo, llevándose consigo su cargamento de nutrientes. Mucho más abajo de la superficie explorada por el errante albatros, esas ricas aguas... Empezando por la señorita Susana Alcázar. Un aplauso para ella. Sea tan cómodo como nos lo has pintado. Un aplauso para él. De béisbol. Oh, eso es solo tu imaginación. A menos que... Que no puede faltar ni uno en Hablando se entiende la vasca. Así que os quiero ver...
En aguas más resguardadas, las hojas onduladas del kelpo cordel crean sus propios remolinos para extraer alimento de las corrientes a su paso. Diminutos crustáceos viven sobre y alrededor de esas altísimas plantas y caen presas de agujones y caballitos de mar. Su coloración armoniza perfectamente con el follaje, pero en otro miembro de la familia, el camuflaje se ha desarrollado con una perfección aún más maravillosa. Esta extraña criatura ha llegado a asemejarse a una pieza arrancada de la madeja entre la que vive. Este disfraz protege a este dragón de mar de sus enemigos y le es útil además para sorprender a sus propias presas, diminutos camarones. La abundancia de alimentos producidos dentro y alrededor de los bosques de kelpos sostiene una gran variedad de animales y muy diferentes formas de alimentación. Los predadores principales son los tiburones, todo músculo y dientes. Pero la caza consume una gran cantidad de energía. Y estos tiburones nodriza grises pasan sus días descansando en profundos canales, dando vueltas lentamente para que el agua les lleve el oxígeno necesario a sus branquias. Estos canales están rebosantes de otros peces. Por ahora están a salvo, pero con la caída de la noche, los nodrizas grises saldrán a patrullar. Los peces tienen muchos medios para escapar a las terribles fauces. Estos chaquetas de cuero tienen espinas venenosas que se yerguen ante el peligro. Después de la supervivencia, la principal fuerza motora es la reproducción. Esto representa todo un desafío en estas turbulentas aguas, donde los huevos desprotegidos se dispersan a lo largo y a lo ancho. Muchos animales resuelven el problema guardando sus huevos hasta que las crías están bien desarrolladas en su interior. Para el pulpo de anillos azules, el proceso comienza con un sorprendente apareamiento. Aunque las criaturas más venenosas del mar no se plantean una amenaza entre ellos mismos. Después de una breve lucha, la somete a la exploración de un brazo convertido en órgano sexual masculino. Con los demás brazos sujetando a la hembra firmemente, busca el conducto reproductor femenino y finalmente lo penetra. Ahora viene lo más extraordinario de este extraño acoplamiento. El esperma está encerrado en un envoltorio transparente en forma de tubo y lo bombea a lo largo de un canal específico en el brazo. El agua de mar reacciona con el esperma y lo envía fuera del envoltorio y dentro de la cámara de los huevos de la hembra. Después de la fecundación de los huevos, la hembra los protege con sus tentáculos hasta que nacen las crías, pulpos bien desarrollados. Los dragones de mar también guardan a salvo sus huevos, pero en su caso son los machos los que cuidan de ellos. Las crías son alimentadas en diminutas bolsas a los lados de la cola. Más de 200. Ahora están a punto de salir por primera vez. Ya son lo bastante grandes como para escapar de las legiones de predadores que comen cosas pequeñas, y lo bastante bien desarrollados como para nadar y apañárselas solos.
La necesidad de dar a las crías un buen comienzo a sus vidas atrae a otro animal a las costas del sur de Australia. Desde el aire no parece todo tan hospitalario, pero estos son los lugares de reproducción predilectos de las ballenas. El agua aquí es más cálida que en el subantártico, donde las ballenas han pasado el verano. Y en invierno vienen aquí a aparearse y dar a luz. Cuando llegan, las ballenas están bien alimentadas y dispuestas para el apareamiento. Y este macho sigue el rastro de una posible unión. Se requiere mucho tiempo y energía para la reproducción, y los rituales del cortejo y la competición a menudo estallan en exhibiciones bulliciosas. Además de fuerza y elegancia, hay ternura en la manera en que las madres gigantescas juguetean con sus recién nacidas crías. El fuerte vínculo entre madre y cría es esencial para la supervivencia, porque la madre proporciona a sus crías alimento y protección durante los primeros 2 años de sus vidas. Cuando nace, la cría busca las mamas de la madre casi inmediatamente. La leche de ballena es un alimento rico, y la cría dobla su peso durante las primeras semanas. La cría tiene que crecer y hacerse fuerte rápidamente, porque para el final del invierno tendrá que seguir a su madre en su largo viaje de vuelta a los mares polares. Mientras las ballenas viajan hacia el sur, otros mamíferos marinos se unen para la reproducción. Las focas barbudas australianas acuden a unos cuantos puntos preferidos por ellas, y tal concentración de presas atraen al predador más fiero del océano, el gran tiburón blanco. El tiburón blanco es un asesino muy bien diseñado. Crece hasta unos 7 aerodinámicos metros, y una serie de detectores rastrean las vibraciones e impulsos eléctricos producidos por sus presas. Cuenta con la velocidad y la capacidad de sorpresa. Pero una vez avistado el tiburón, una foca ágil y veloz no tiene problemas para escapar a las poderosas mandíbulas. Con los tiburones patrullando las aguas, la orilla es un lugar más seguro para criar a sus pequeños. Y donde el oleaje azota las rocas de la costa formando repisas y charcas, las focas establecen sus colonias. Los machos pelean entre sí por los mejores sitios. La clave para el éxito de la reproducción está en tener un territorio por donde las hembras pasen con frecuencia. Los perdedores terminan alejados del tráfico femenino con pocas oportunidades de reproducirse.
Cerca de 5.000 animales se empujan por conseguir un poco de espacio. Y la colonia crece día a día porque las hembras dan a luz a sus pequeños concebidos el año anterior. Este parto se presenta difícil porque lo primero que sale de la cría que nace son las aletas. La cría permanece en parte envuelta en la membrana y la cabeza tiene que ser liberada de ella para que pueda por primera vez aspirar el aire. Mientras las gaviotas se disputan la placenta, la madre está absorta en los primeros intentos de su recién nacido por mamar. Después de unos días, la hembra volverá a aparearse y dejará a su cría que sienta el contacto del agua, mientras ella vuelve al mar a buscar alimento. Cuando finaliza la temporada de reproducción, lo hace también la necesidad de defender el territorio, y los machos regresan al mar. El océano sur les trae la comida de la cual depende toda la vida, y es la riqueza de estas aguas la que da un carácter especial a la vida marina que rodea las costas del sur de Australia. Paradójicamente, las aguas más cálidas del norte de Australia proporcionan muchos menos nutrientes, y eso ha producido un mundo marino muy diferente. Hace cerca de 20 millones de años, el desplazamiento de Australia hacia el norte la llevó hasta las latitudes tropicales. A medida que el continente avanzaba hacia el Ecuador, se alzaron las islas, desviando parte de las corrientes ecuatoriales a lo largo de la costa este de Australia. Junto con las corrientes llegaron nuevas formas de vida, entre ellas las semillas de nuevos tipos de mangles. Los mangles son árboles que toleran el agua salada y pueden crecer en el fango desprovisto de oxígeno. Para obtener ese gas vital, los mangles cuentan con raíces aéreas que exponen al aire en la bajamar. Las raíces enmarañadas atrapan los sedimentos que transportan los ríos, y buccínidos y otros moluscos se filtran entre ellas en busca de partículas diminutas de alimento. Cuando la marea baja, ejércitos de cangrejos soldados marchan atravesando el llano. A diferencia de otros cangrejos que corren de lado, los soldados avanzan de frente, recogiendo rápidamente sedimentos para que sus bocas articuladas los filtren. La subida de la marea advierte a los cangrejos para que se atrincheren en el barro y huyan de los predadores que vendrán con la pleamar. La marea alta proporciona ricas cosechas para muchos animales. Los erizos de mar se adentran en las raíces de los mangles y raspan las algas con sus fuertes picos. Esta medusa tiene algas creciendo en su tejido. Vive boca abajo para exponer las algas a la luz del sol y que éstas produzcan así energía. Las raíces del mangle son puntos de anclaje para criaturas todavía más extrañas. Parecen protuberancias de las rocas, pero son de hecho corales vivos revestidos de piedra caliza.
Así pudo muy bien ser como los primeros corales colonizaron las aguas australianas hace 18 millones de años. La luz del sol es esencial para el desarrollo de los corales. Cuanto más claras las aguas, más caliza producen. Suficiente para, con el tiempo, formar grandes arrecifes. Los arrecifes crecen y mueren con la subida y bajada de los mares. El último crecimiento se inició hace solo 8.000 años y aún así ha creado la serie más grande de arrecifes de la Tierra. La Gran Barrera Coralina se extiende más de 2.000 kilómetros a lo largo de la costa nordeste de Australia. Es la energía solar la que posibilita a esta enorme estructura viviente prosperar en aguas prácticamente desiertas. Además, todo el sistema está diseñado para sacar el máximo de lo mínimo que el mar proporciona. Comienza con el extremo más externo, modelado para frenar la fuerza del oleaje y para canalizar los poquísimos y preciados nutrientes que transporta. Los corales de la primera línea y los peces que allí viven reciben la primera visita de las provisiones frescas. Y aquí es donde el desarrollo es mayor, donde se encuentra la mayor diversidad y la más fiera turbulencia. Las corrientes fluyen a través de los canales hacia el resto del arrecife, transportando no solo nutrientes, sino además los ingredientes para fabricar la piedra caliza que une los corales, formando arrecifes. En las aguas más calmas del arrecife posterior, los corales se dispersan en cuernos y grandes planchas para captar toda la luz del sol posible. Más de 2.000 tipos diferentes de animales viven aquí, cada uno fraguando su propio estilo de vida. Los peces son los más llamativos, pero hay miríadas de otras criaturas que se hospedan en los arrecifes y miríadas de formas diferentes de encontrar alimento. Este pequeño cangrejo porcelana vive bajo la protección de una anémona y su boca articulada se ha modificado hasta convertirse en una delicada red con la que captura la comida que flota suspendida en el agua. Muy cerca, otro cangrejo corta las algas marinas que crecen en su concha. Las algas son los productores primarios de los arrecifes. Transforman los nutrientes transportados por las mareas en alimento para muchos animales. Algunos peces doncella incluso cultivan su propia parcela de algas y arrancan las plantas menos sabrosas para favorecer el crecimiento de sus predilectas. Los peces mariposa tienen diferentes tamaños y formas de bocas, cada una adaptada a un tipo de alimento particular. Algunos tienen bocas aplanadas para pellizcar los extremos carnosos de estos corales, mientras que los hocicos alargados pueden explorar las hendiduras en busca de diminutos crustáceos. Los corales son devorados por muchas criaturas, y ellos a su vez son también predadores. Los tentáculos son desplegados por el pólipo del coral. Por separado, un animal individual, y juntos, una poderosa colonia. Sus armas mortales terminan en células urticantes que penetran y paralizan a cualquier criatura pequeña que se ponga a su alcance. El agua está repleta de estos animales microscópicos que forman el plancton. Una vez atacado no tiene escapatoria, y los tentáculos llevan a la víctima a la boca del pólipo. Pero el plancton
solo satisface un mínimo de las necesidades energéticas de los corales para fabricar la piedra caliza. La luz del sol hace el resto. Para aprovechar la energía solar, los corales forman una sorprendente sociedad con plantas diminutas que viven dentro de su tejido. Las plantas producen el oxígeno y el carbono con los que el coral fabrica la roca caliza y obtienen su alimento de los desechos. Cuanto más sol obtienen, más deprisa crecen los corales. Pero un exceso de sol puede ser fatal. En zonas aisladas, las mareas dejan algunos arrecifes expuestos al sol en sus extremos. Los corales que viven aquí tienen una especie de loción protectora en sus tejidos para defenderse de los dañinos rayos ultravioleta. También segregan una mucosidad para evitar secarse. Cuando el agua vuelve, se lleva esa mucosidad que se convierte en alimento transportado por las corrientes. Los arrecifes forman una sociedad casi autoabastecible, en la cual todo se recicla y nada se desaprovecha. Están rebosantes de vida. Y sin embargo es una sociedad perfectamente ordenada donde el color y la forma es el lenguaje para la supervivencia y la reproducción. El color advierte a otras criaturas que este brazo desnudo es venenoso y que el abrigo de la babosa de mar de vívidas hojas está cargado de glándulas de pésimo sabor. El color sirve de camuflaje al pez león en la roca coralina. Y el color juega además su papel en la reproducción. Explica quién es quién e indica la buena o mala disposición. Entre estos pequeños peces son los machos los que preparan los nidos. Este está conduciendo a su potencial pareja al lugar que tiene ya preparado. Ella deposita ristras de huevos transparentes. Él la sigue para recubrirlos con su esperma y en los días sucesivos los protegerá de las bocas hambrientas del arrecife. Una vez fuera del huevo, las crías se valen generalmente por sí mismas. Pero este no es el caso de esta doncella blanca y negra. Protege su prole como una gallina sus polluelos hasta que han superado en tamaño a algunos de sus principales enemigos. Pero los huevos también son buscados y hay tantas formas de protegerlos como variedades de peces en el arrecife. Los tentáculos punzantes de la anémona dan al pez payaso una protección a la medida. Machos y hembras se emparejan para reproducirse y trabajan juntos en la construcción del nido. El macho danza advirtiendo de su presencia, mientras su pareja más grande deposita sus huevos dorados. El macho entonces derrama su esperma sobre ellos. Después de 1 hora aproximadamente, la hembra hace una última pasada y 400 huevos esperan ahora para abrirse. A partir de ahora, el macho cuida de los huevos y se deshace de los infectados o no fecundados. Entre los peces cardenales, el cuidado del macho va un paso más allá sorprendentemente. Es su boca la que hace de nido. La pareja nada junta. Entonces, de repente, la hembra libera sus huevos en una pelota pegajosa. Por un momento permanece suspendida, mientras el macho la cubre con su esperma
e inmediatamente la recoge con la boca. No para devorarla, sino para incubar los huevos. Ocasionalmente escupe los huevos, pero es solo para obtener el suministro de agua con oxígeno. Hay obvios inconvenientes en tener la boca llena de huevos, y los agujones han dado con otra solución. Su danza de apareamiento es el preludio de un embarazo del macho aún más sorprendente. La danza sirve para sincronizar el ciclo reproductivo. Y para cuando la pareja se eleva en el agua, el órgano sexual de la hembra se ha hecho claramente visible. Finalmente, con un movimiento tan rápido que desafía al ojo humano, barre una lámina de huevos dentro de la bolsa que el macho tiene en el estómago. Ahora la danza se convierte en un contoneo. El macho presiona la bolsa contra el cuerpo de la hembra para instalar los huevos en lugar seguro. En rituales más enérgicos, los machos del pez tigre ponen su esfuerzo en la reproducción construyendo grandes nidos y manteniendo alejados a sus rivales. La fuerte boca traslada trozos de coral y los amontona formando una cámara para los huevos. Aparta la arena para que los huevos tengan una superficie limpia a la que adherirse. La cámara está en el centro de un agujero que ha excavado previamente. Tiene forma de salsera y varios metros de largo. La arena continúa entrando y constantemente hay que barrerla, pero al menos un ojo está siempre avizor ante posibles intrusos. Pequeños peces podrían comerse los huevos, pero es la aparición de un macho rival lo que provoca la respuesta más agresiva. Ahora es todo el dominio del nido lo que está en juego. Horas de combate boca a boca dejan los labios hechos jirones, pero una carga final obliga al intruso a la retirada. Cuando la luna está en su cuarto creciente, las hembras llegan sobrenadando la colonia, y cada macho intenta atraer a cuantas pueda para que inspeccionen su nido. Con tantos donde elegir, la hembra puede permitirse el lujo de ser exigente, y él necesita de todo su poder de persuasión para conseguir llevársela al fondo. Pero la decisión es solo suya. Y él no la conocerá hasta el amanecer, que es cuando sabrá si la hembra ha elegido o no su nido para depositar los huevos. Resulta que sí lo ha hecho. La luz del día revela un racimo de huevecillos. Mientras su pareja continúa vigilando, la hembra los cuidará hasta que se abran esa misma noche.
La vida del arrecife se rige por el sol y las mareas. Muchas criaturas del arrecife programan su reproducción para que sus huevos se abran por la noche y las crías se dispersen con la marea que se retira. En esas horas hay menos bocas hambrientas al acecho. El pez se dispone a dormir durante el día, algunos en capullos fabricados por ellos mismos. Pronto después del crepúsculo, 10 días después de que los huevos fueran depositados en su bolsa, el agujón macho se pone manos a la obra. Algunas de sus crías comienzan a salir de la bolsa. Aunque diminutos y transparentes, están ya bien desarrollados. Con una vigorosa sacudida, libera al resto de la prole. Los huevos del pez gatillo se agitan también en su nido de coral. Momentos más tarde, las crías quedan liberadas todas a la vez para que el número confunda a cualquier predador. Para el amanecer, las corrientes han transportado las larvas lejos del arrecife, fuera, en la seguridad relativa del mar abierto. Y ahora, otros peces se preparan para engendrar reuniéndose en un canal en el arrecife externo, donde el agua fluye con más fuerza. Ellos también armonizan sus ciclos de reproducción con las mareas, pero de manera muy distinta. En lugar de guardar sus huevos hasta que eclosionen, estos peces loro los liberarán directamente en el agua. Para prepararse para ese momento, los machos más viejos señalan sus territorios para cortejar a las hembras y combaten con sus rivales. La batalla es breve porque el tiempo es escaso. La marea se retira y hay que encontrar una hembra antes de la acometida para engendrar. Hay un pequeño revuelo. Momentos más tarde, una repentina carrera hacia arriba, donde la corriente fluye más deprisa. Hembra y macho expulsan sus huevos y su esperma respectivamente como bocanadas de humo blanco, para que se mezclen y los huevos se fecunden. Los fusileros se precipitan para darse un banquete de huevos antes de que se dispersen. Pero hay tantos que la gran mayoría escapa con la marea. Cada reflujo de la marea en verano transporta gran cantidad de huevos y larvas que eclosionarán y se desarrollarán en la inmensidad del océano. La cantidad es la clave del éxito, porque incluso lejos del arrecife hay riesgos. Los tiburones ballena frecuentan estas aguas. Hasta 18 metros de longitud y 15 toneladas de peso. Son los peces más grandes del mar. Su gran mole se alimenta de plancton que entra en su boca cavernosa. Plancton formado principalmente por huevos de peces y larvas. La manta raya es otro devorador de plancton. Su cabeza se ha modificado en una especie de espátula doble. A pesar de su gran apetito, no son estos gigantes los que suponen la mayor amenaza, sino el riesgo de la inanición, porque el mar abierto es como un desierto y hay poco alimento para las crías.
Ocasionalmente las corrientes vienen en ayuda de algunos pececillos y encuentran cobijo y comida en las frondas de las medusas. De las miríadas enviadas al mar, solo unos pocos sobrevivirán para ser devueltos al arrecife y reponer su especie. A menudo la suerte favorece a una especie concreta y la larva encuentra más alimento o sufre menos los efectos de la depredación. Durante un tiempo, esa especie domina su parcela de arrecife. El surtido de peces es un caleidoscopio cambiante. Algunos peces incrementan sus posibilidades haciendo que sus crías parezcan otra cosa. Esta cría asemeja a un gusano aplastado de mal sabor y no el sabroso pez maza que será cuando crezca. Entre todas las distintas formas de reproducción fluyen las mareas y las corrientes. Las corrientes son especialmente importantes para los mismos corales, porque ellos no se pueden alejar en busca de pareja. El agua es su intermediario en un espectáculo que no tiene igual en toda la Tierra. En noviembre, cuando el agua es más cálida, pocas noches después de la luna llena, los corales de la Gran Barrera Coralina se preparan para la procreación. Arriba y abajo, a lo largo de toda la longitud de la Gran Barrera, huevos y esperma envueltos en diminutos fardos son expulsados por las bocas de billones de corales. A casi cientos de kilómetros, otros corales se engendran casi simultáneamente. Una eyaculación masiva que rigen la luna y la temperatura del agua. Casi todos los tipos de corales se unen. La mayoría tienen las células masculina y femenina envueltas conjuntamente. Algunos, no obstante, no son hermafroditas y liberan nubes bien de esperma, bien de huevos. Durante unas pocas horas, los mares de coral rebosan oleadas de células sexuales. Largas lombrices se acercan serpenteando a través de las nubes sexuales para unirse al frenesí sincronizado de la reproducción. Sus cuerpos son series de huevos y esperma que se desprenden y se unen a la multitud. Son bocas hambrientas también, pero la gran cantidad de células garantiza que suficientes huevos y esperma alcancen la superficie para la fecundación. Los paquetes se abren cerca de la superficie y el esperma se libera para buscar los huevos pertenecientes a su propia especie. De alguna manera, probablemente siguiendo un rastro de pistas químicas, el insignificante esperma se las arregla para dar con los huevos correctos. Se entierran y minutos más tarde, los huevos fecundados comienzan la división celular. Pronto, una larva de coral toma forma. Todavía es solo de 1 milímetro de longitud aproximadamente. De esos insignificantes comienzos se forman los grandes arrecifes de coral.
hay nacimiento y desarrollo sin decadencia y destrucción, en el arrecife como en todas partes. Entre los destructores más visibles se encuentran los peces loro, de cabeza prominente. Sus dientes se han fusionado en fuertes hojas de esquilar, con las que arrancan trozos enteros de coral. Pulverizan el coral y forman una pasta de la que extraen el tejido vivo y evacúan las sobras arenosas en cortinas en el agua. Las olas y las corrientes moldean la arena de coral y en ciertos sitios comienzan a amontonarla para finalmente emerger sobre el agua como bancos o islas de coral. Algunas de estas islas son cabezas de playa de sorprendentes invasiones de los océanos lejanos. A primeros de diciembre, gigantescas tortugas marinas verdes aparecen en las proximidades de la isla. Animales voluminosos de 1/4 de tonelada y 1 metro de ancho. La mayoría son hembras cargadas de huevos. Sus ancestros han venido rondando los mares durante 100 millones de años. Los mares han cambiado, las orillas han ido y venido, pero la reproducción de las tortugas continúa su modelo primitivo. Este verano, 10.000 tortugas se acercan a la orilla cada noche y el espacio está muy solicitado. El instinto de la tortuga se preocupa únicamente de su propia descendencia, y algunas excavan sus nidos donde otras nidadas habían sido ya enterradas, indiferentes a este hecho. Muchos huevos son destruidos, y los que no, arrancados prematuramente de sus nidos, tienen pocas posibilidades de prosperar. Al dispersarse los bebés tortuga tan al azar, las garzas rojizas pueden tomar su pieza. El alba sorprende a legiones de tortugas marchando de vuelta al mar. Pero la marea está baja y algunas tortugas quedan encalladas en la orilla. Hasta media mañana, la marea que vuelve no irá en su rescate. Algunas de las tortugas viejas, más débiles, apenas consiguen llegar al agua. Algunas perecen antes de poder llegar allí. Y cuando la marea sube, se lleva sus cuerpos muertos. Es lo que los tiburones tigre estaban esperando. Raramente atacan a las tortugas sanas, pero capturan para comer a las enfermas o muertas. El olor de la sangre atrae a otros tiburones y el agua se agita con una multitud de mandíbulas chasqueantes. Al tener la boca en posición ventral, los tiburones tienen que volverse boca abajo para capturar sus presas. Pero eso no hace que las carnicerías sean en absoluto menos eficientes. Mientras los tiburones se alimentan, la nueva generación de tortugas se agita en la arena.
Unas 6 semanas después de haber sido depositados los huevos, las crías saludan al mundo. Esta vez el estallido llega a lo planeado. La camada entera sale a la vez para así burlar a los depredadores que esperan. Una tendencia instintiva a dirigirse hacia donde el sol es más brillante llevará a las crías en dirección al mar. La gran mayoría llegará porque tal cantidad de comida confunde a las garzas. ¿A dónde van? Nadie lo sabe. Desaparecerán en la inmensidad del océano, como han venido haciendo desde mucho antes de que Australia se convirtiera en un continente. Cuando alcancen la edad de la reproducción, en unos 40 años, volverán. Volverán cabalgando las mareas y las corrientes que gobiernan la vida de los mares y, en definitiva, de las plantas y animales de la isla continente.